Amigos, hermanos y hermanas, les hablo hoy desde el fondo de mi corazón, con una pregunta que resuena en las almas de muchos. En un mundo tan dividido, tan polarizado, tan lleno de heridas y de fronteras invisibles, ¿es realmente posible amar al prójimo? ¿Podemos de verdad extender una mano genuina de amor y comprensión a aquellos que piensan diferente, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que simplemente no entendemos? Yo creo con toda mi alma que la respuesta es un rotundo y esperanzador sí. Este mensaje, mis queridos amigos, no es nuevo, es tan antiguo como la sabiduría misma de Dios, pero su relevancia hoy es más urgente que nunca. Antes de que profundicemos en esta verdad transformadora, les pido, si mi voz o mis palabras tocan su espíritu, que se unan a esta comunidad de fe. Suscríbanse a este canal, compartan este mensaje con aquellos que creen que necesitan escucharlo, y dejen sus comentarios, pues su testimonio es una luz para otro. La vida moderna, con sus ritmos acelerados y sus constantes exigencias, nos ha empujado, a menudo, a una existencia fragmentada, donde el individualismo se erige como un altar. Nos preocupamos por nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestras propias batallas, olvidando la profunda interconexión que nos une a todos. Pero el Maestro nos enseñó una verdad fundamental, una piedra angular sobre la que se asienta toda la ley y los profetas. Él nos dijo, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Estos son los dos pilares inquebrantables de una vida con propósito, de una existencia que honra a nuestro Creador y trae sanidad a nuestro mundo. Pero, ¿qué significa realmente amar al prójimo? No es una tarea sencilla, especialmente cuando ese prójimo es difícil de amar, cuando ese prójimo representa todo aquello que nos repele o nos desafía. En un mundo donde las brechas se hacen más profundas, donde las voces se alzan en desacuerdo, donde las ideologías chocan con fuerza devastadora, el amor al prójimo parece, a veces, una quimera inalcanzable. Vemos divisiones políticas que separan familias, diferencias culturales que generan desconfianza, desigualdades económicas que alimentan el resentimiento. En medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros, como seguidores de Cristo, ser faros de ese amor que Él nos mandó a vivir? Yo creo que el primer paso es comprender la verdadera esencia del amor. No es una emoción pasajera, no es un sentimentalismo superficial. El amor, tal como nos lo presenta la Escritura, es una acción, una decisión, una forma de vida que se manifiesta en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y, lo más importante, en nuestras obras. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 4 al 7, nos da una descripción poderosa y atemporal de este amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Reflexionemos sobre estas palabras. El amor es sufrido, lo que significa que tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia necesitamos hoy para con aquellos que no nos entienden o a quienes nosotros no entendemos? El amor es benigno, es bondadoso, busca el bien del otro, incluso si ese otro nos parece un adversario. No es jactancioso, no busca autopromoverse, no se ufana de sus propias virtudes, no es envidioso, no desea lo que el otro tiene, sino que se regocija en el éxito ajeno. No busca lo suyo, no es egoísta, no está constantemente preguntándose ¿qué gano yo con esto? Este tipo de amor, mis amigos, es un amor radical.
un amor que va en contra de la corriente de nuestra sociedad. Es un amor que desarma la hostilidad, que sana las heridas, que construye puentes donde antes solo había muros. Pero, ¿cómo aplicamos este amor en un mundo dividido? El Maestro mismo nos dio el ejemplo más sublime. Él no vino a juzgar y a condenar, sino a amar y a redimir. Él se acercó a los marginados, a los enfermos, a los despreciados, a los pecadores. Él no esperó a que la gente se hiciera digna de su amor. Él los amó tal como eran, y ese amor transformó sus vidas. Piensen en la parábola del buen samaritano, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37. Un hombre es asaltado, golpeado y dejado por muerto en el camino. Dos figuras religiosas pasan de largo, ignorándolo. Pero un samaritano, una persona que para los judíos de la época era despreciable, un enemigo, se detiene. Él no pregunta sobre la religión del hombre, su etnia, su posición social. Simplemente ve a un ser humano sufriendo y su corazón se conmueve. Él venda sus heridas, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Al final de la historia, Jesús le pregunta a quien le había planteado la pregunta inicial sobre quién es mi prójimo. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es obvia: el que usó de misericordia con él. Mis amigos, el prójimo no es solo aquel que está cerca de nosotros geográficamente, o aquel que pertenece a nuestro mismo grupo social, religioso o político. El prójimo es todo ser humano que encontramos en nuestro camino, especialmente aquellos que están heridos, solos, o que necesitan de nuestra compasión. El prójimo es a menudo precisamente aquel a quien encontramos difícil amar. Es el extranjero, el inmigrante, el que piensa diferente, el que tiene una opinión opuesta a la nuestra, el que ha cometido errores, incluso el que nos ha ofendido. Para amar al prójimo de esta manera, debemos primero pedir a Dios que nos dé ojos para ver a las personas como Él las ve. Con un valor intrínseco, creadas a su imagen, debemos pedirle que nos dé un corazón de compasión, que nos permita sentir el dolor y la necesidad de otros, incluso si su experiencia es muy diferente a la nuestra. Yo creo que una de las herramientas más poderosas para romper las barreras de la división es la escucha. En este mundo de voces ruidosas y argumentos constantes, a menudo nos apresuramos a hablar sin haber escuchado realmente. Escuchar no es simplemente esperar nuestro turno para hablar. Escuchar es intentar comprender el corazón, la perspectiva, las heridas del otro. Es darle valor a su historia, a sus miedos, a sus esperanzas. Cuando escuchamos con un corazón abierto, comenzamos a ver la humanidad compartida que nos une, incluso a través de nuestras diferencias. Piensen en el Evangelio de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ser pronto para oír es un mandamiento crucial para el amor al prójimo. Nos ayuda a desarmar la ira y a construir entendimiento. Otra forma práctica de amar al prójimo es a través de la empatía. Intentar ponerse en los zapatos de la otra persona. No es necesario estar de acuerdo con sus acciones o sus creencias, pero es esencial intentar comprender por qué sienten lo que sienten, por qué actúan como actúan. La empatía nos permite trascender el juicio y adentrarnos en el terreno de la compasión. Cuando entendemos la fuente del dolor o de la frustración de alguien, es mucho más fácil responder con amor y no con condena. Y luego está el perdón. El perdón. Una de las virtudes más difíciles y a la vez más liberadoras que el Señor nos ha llamado a practicar. Cuando nos han herido, cuando nos han traicionado, cuando nos han calumniado, nuestra inclinación natural es la venganza, el rencor, el mantener la herida abierta. Pero Jesús nos enseñó un camino diferente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22, Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón no significa que aprobemos el mal, ni que olvidemos la ofensa.
Significa que liberamos a la persona que nos ofendió de la prisión de nuestro resentimiento, y al hacerlo, nos liberamos a nosotros mismos. El rencor es un veneno que nos consume desde adentro. Perdonar es un acto de amor, no solo hacia el prójimo, sino también hacia nosotros mismos, y es una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Al perdonar reflejamos el corazón de nuestro Padre Celestial, quien nos perdonó estando nosotros todavía en nuestros pecados. Mis amigos, el amor al prójimo se expresa también en el servicio. No basta con sentir amor o con hablar de amor, debemos demostrarlo con acciones tangibles. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aunque no todos estamos llamados a dar la vida en un sentido literal, sí estamos llamados a dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, para aliviar el sufrimiento de otros. Servir a los demás es una forma de servir a Cristo mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 40 y al 45, Jesús nos enseña: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de ayuda que ofrecemos a nuestro prójimo es un acto de adoración a Dios. Hay un vecino que necesita ayuda con las compras. Hay un colega que está pasando por un momento difícil. Hay una causa justa que necesita de nuestro apoyo. El servicio es el amor en acción, disipando las sombras de la división con la luz de la compasión. Y por supuesto, no podemos hablar de amor sin hablar de oración. Orar por nuestros prójimos, incluso por aquellos que consideramos nuestros enemigos, es un mandato bíblico. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesús nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esto es difícil, es contracultural, es casi imposible para nuestra naturaleza humana, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Cuando oramos por nuestros enemigos, por aquellos que nos han ofendido o que representan una amenaza, algo cambia en nuestro propio corazón. La oración suaviza nuestras asperezas, abre nuestros ojos a la humanidad del otro y nos permite verlos a través de la lente del amor divino. La oración es el motor que impulsa el amor genuino, nos conecta con la fuente inagotable del amor de Dios. A veces, el amor al prójimo también implica hablar la verdad, pero es crucial cómo hablamos esa verdad. El apóstol Pablo nos insta en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, a hablar la verdad en amor. No es hablar con dureza, con juicio, con arrogancia, sino con gentileza, con humildad y con el deseo de edificar, no de destruir. Nuestro objetivo no es ganar un argumento, sino ganar un alma, o al menos sembrar una semilla de comprensión. Cuando la verdad se presenta con amor, es más probable que sea recibida, incluso si es difícil de escuchar. La verdad sin amor es crueldad, y el amor sin verdad es sentimentalismo vacío. Ambos deben ir de la mano, como dos lados de la misma moneda. Ahora, ¿de dónde sacamos la fuerza para amar de esta manera? ¿De dónde proviene esta capacidad de trascender nuestras propias limitaciones, nuestros prejuicios, nuestras heridas? La respuesta es clara: la obtenemos de Dios mismo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. El Evangelio de Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 al 8, lo resume perfectamente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor no es algo que podamos fabricar por nuestra propia fuerza de voluntad. Es un don del Espíritu Santo que es derramado en nuestros corazones cuando nos entregamos a Cristo. Es a través de su Espíritu que somos capacitados para amar lo inamable, para perdonar lo imperdonable, para servir a quienes quizás ni siquiera nos lo agradecerán. Si sentimos que nuestro corazón está endurecido, que nos cuesta amar a cierto tipo de personas, debemos ir a Dios en oración y pedirle que ablande nuestros corazones, que nos dé su amor para derramarlo sobre los demás.
El impacto de vivir este tipo de amor es profundo, no solo en la vida de quienes lo reciben, sino también en la nuestra propia. Cuando amamos al prójimo, experimentamos una paz y una alegría que el mundo no puede dar. La amargura se disipa, el resentimiento se desvanece y somos llenos de un sentido de propósito y significado. Además, nuestro amor se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. En un mundo donde la fe a menudo es atacada o malinterpretada, nuestro amor por el prójimo es la evidencia más elocuente de la realidad de Cristo en nuestras vidas. No son nuestros argumentos teológicos, no son nuestras palabras elocuentes, sino el amor tangible que mostramos a los demás, lo que verdaderamente atrae a las personas al Salvador. Este amor tiene el poder de sanar divisiones en nuestras comunidades. Imaginen un mundo, una comunidad, una iglesia, una familia, donde cada persona se esfuerza por amar a su prójimo de esta manera. Los muros caerían, los puentes se construirían, y la armonía reemplazaría a la discordia. No significa que todas las diferencias desaparecerían, pero significaría que las diferencias se abordarían con respeto, con comprensión y con un deseo genuino de buscar el bien común. Mis amigos, sé que este camino no es fácil. Habrá obstáculos. El miedo es uno de ellos. Tememos ser lastimados, tememos ser rechazados, tememos ser malinterpretados. El miedo nos paraliza y nos impide extender la mano. Pero la primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos recuerda: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nos enfocamos en el amor de Dios por nosotros y en su mandato de amar a los demás, el miedo pierde su poder. Otro obstáculo es el dolor. Las heridas del pasado pueden hacer que sea muy difícil confiar o amar de nuevo, pero el Señor es el gran sanador. Él puede tomar nuestras heridas más profundas y usarlas para enseñarnos compasión. Al entregarle nuestro dolor, Él puede transformarlo en una fuente de fortaleza y empatía para con los demás. También nos enfrentamos a la tentación de la autojustificación o la autorrectitud. Pensamos que tenemos la razón, que nuestra perspectiva es la única válida, y esto nos impide ver la verdad o la validez en la perspectiva del otro. Pero recordemos que somos todos pecadores salvados por gracia, y que no hay ninguno de nosotros que sea perfecto. Debemos acercarnos a los demás con humildad, reconociendo que también nosotros somos falibles, y que necesitamos la gracia y el amor de Dios cada día. El Evangelio de Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta verdad humillante nos equipa para amar a otros con la misma misericordia que hemos recibido. ¿Cómo podemos mantener este amor vivo en tiempos difíciles? La clave es la perseverancia y la constante búsqueda de Dios. El amor no es un evento único, sino un camino continuo, una práctica diaria. Habrá días en que nos sentiremos desanimados, días en que el amor nos parecerá una carga pesada, pero debemos recordar de dónde viene nuestra fuerza. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos da esta promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sentimos que nuestras propias reservas de amor se agotan, debemos recurrir a la fuente inagotable, nuestro Padre Celestial. Pasen tiempo en oración, lean su palabra, busquen la comunión con otros creyentes. Estas disciplinas espirituales nos llenarán de su espíritu y nos capacitarán para seguir amando, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece empeñado en la división y la contienda. Mis queridos amigos, el amor al prójimo no es una sugerencia, es un mandamiento central de nuestra fe. Es la esencia misma de lo que significa ser un seguidor de Cristo. En un mundo sediento de esperanza y de conexión, nosotros, como creyentes, tenemos la oportunidad de ser los portadores de este mensaje transformador. No esperemos a que el mundo cambie, seamos nosotros el cambio.
No esperemos a que los demás empiecen a amar. Seamos nosotros los primeros en amar. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Puede derribar barreras, sanar heridas profundas y transformar vidas. No seamos ciegos a las necesidades de nuestro prójimo. No seamos sordos a sus gritos de dolor. No seamos indiferentes a su soledad, sino que, con el corazón lleno del amor de Dios, salgamos al mundo y amemos. Amemos a nuestros vecinos, a nuestros colegas, a nuestros familiares, a nuestros amigos e incluso a aquellos que nos han lastimado o que nos son difíciles de comprender. La promesa es que al hacerlo, no solo estaremos cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor, sino que también experimentaremos una vida más rica, más plena y más significativa. Estaremos construyendo un pedazo del reino de Dios aquí en la tierra, un acto de amor a la vez. Yo les animo, les ruego, en el nombre de Jesús, a hacer del amor al prójimo la prioridad de sus vidas. Es el camino a la verdadera paz, a la verdadera alegría y a la verdadera realización. Que el Señor les bendiga y les guíe, mientras se esfuerzan por vivir este amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. Que hoy mismo tomen una decisión consciente de amar. Dejen de lado los juicios, dejen de lado las divisiones y permitan que el amor de Cristo fluya a través de ustedes. Que sus vidas sean un testimonio vivo de este amor. Recuerden que no hay mayor llamado que el de amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estas dos verdades reside la clave para una vida plena y significativa, y para un mundo transformado por la gracia de Dios. Mis amigos, pensemos en la naturaleza de nuestra fe. El cristianismo no es una religión de puertas cerradas, de aislamiento o de exclusividad. Es una fe que llama a la acción, que nos impulsa hacia el mundo, no para conformarnos a él, sino para transformarlo con el amor de Cristo. Cuando Jesús nos dice que amemos a nuestro prójimo, nos está dando la llave para desatar el poder del cielo en la tierra. Consideren por un momento la magnitud de esta invitación. No es amar solo a aquellos con quienes compartimos una afinidad natural, aquellos que nos caen bien, aquellos que nos son fáciles de amar. No, el mandato es mucho más amplio, mucho más desafiante. Es amar a la humanidad en su conjunto, a cada individuo, sin importar su origen, su condición o sus convicciones. Esto es lo que significa seguir los pasos de Jesús, quien, como nos dice el Evangelio de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el modelo supremo de amor sacrificial. Él no se aferró a su divinidad, sino que se humilló por amor a nosotros. ¿No deberíamos nosotros, sus seguidores, estar dispuestos a humillarnos un poco, a dejar de lado nuestro orgullo, nuestras defensas, nuestras preconcepciones, por amor a nuestro prójimo? Yo creo que uno de los mayores desafíos para amar al prójimo en nuestro tiempo es la tendencia a categorizar y deshumanizar. Es fácil amar una idea abstracta de la humanidad, pero es mucho más difícil amar a la persona concreta que tenemos delante, especialmente cuando esa persona no encaja en nuestras expectativas o en nuestros ideales. Los medios de comunicación, las redes sociales, a menudo nos presentan caricaturas de personas, grupos o ideologías, lo que facilita el juicio y la condena. Nos acostumbramos a ver a los otros como una masa, como una amenaza, y no como individuos complejos, con historias, miedos y esperanzas. Pero el amor cristiano nos llama a ver más allá de las etiquetas, nos llama a ver el rostro de Dios en cada persona. El Evangelio de Génesis, capítulo 1, versículo 27, nos recuerda: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces cada ser humano posee un valor intrínseco y una dignidad innegable. Cuando deshumanizamos a nuestro prójimo,
estamos, en cierto sentido, deshonrando al Creador. Pensemos en cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. Comience por los pequeños gestos, una sonrisa a un extraño, una palabra amable a un compañero de trabajo, un acto de paciencia con un familiar difícil. Estos pequeños actos de amor son como semillas que, plantadas en el suelo de la vida, pueden crecer y florecer en algo mucho más grande y significativo. El Evangelio de Zacarías capítulo 4, versículo 10 nos dice: porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? No subestimemos el poder de lo pequeño. Es en los detalles donde el amor a menudo se manifiesta con mayor fuerza. Otro aspecto crucial del amor al prójimo es la compasión, que no es solo sentir lástima, sino una profunda identificación con el sufrimiento ajeno que nos impulsa a la acción. El corazón de Jesús estaba lleno de compasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 14, leemos que al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión de Jesús no era pasiva, siempre llevaba a la acción, a la sanación, a la restauración. Nosotros también estamos llamados a esa compasión activa. ¿Acaso hay alguien en su comunidad que está sufriendo en silencio? ¿Hay un anciano solo, un niño necesitado, un joven desorientado? La compasión nos mueve a no pasar de largo, sino a detenernos, a mirar, a escuchar y a preguntarnos: ¿qué puedo hacer para aliviar esta carga? A veces es solo una presencia, un oído atento, una oración silenciosa. Otras veces es una acción tangible, un sacrificio de nuestro tiempo o recursos. Sea lo que sea, la compasión es el motor del amor en un mundo quebrantado. Mis amigos, sé que algunos de ustedes pueden estar pensando: Billy, es fácil hablar de esto, pero es tan difícil vivirlo. He sido herido tantas veces, me siento agotado, no sé si tengo más amor para dar. Y a esos corazones cansados yo les digo: no confíen en su propia fuerza, no confíen en sus propias reservas de amor, porque se agotarán. Confíen en el amor de Dios que vive en ustedes. Es su amor el que les capacita, es su espíritu el que les da la paciencia, la bondad, la capacidad de perdonar. El Evangelio de Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 nos recuerda los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo, tienen la capacidad de manifestar estos frutos, incluido el amor. El amor al prójimo también implica una dimensión social y de justicia. No podemos ignorar las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia y el sufrimiento. Amar al prójimo a veces significa alzar nuestra voz por los oprimidos, trabajar por la equidad y la justicia para todos. No significa que debamos abrazar cada causa política o social que se presenta, pero sí significa que debemos estar atentos a las necesidades de los más vulnerables y buscar formas de aliviar su sufrimiento y promover su dignidad. El Evangelio de Proverbios, capítulo 31, versículo 8, nos exhorta: abre tu boca por el mudo, por la causa de todos los desdichados. Esto es un llamado a la acción. A veces nuestro amor se manifiesta al ser una voz para aquellos que no tienen voz, al defender a los que no pueden defenderse a sí mismos, al abogar por la justicia para aquellos a quienes se les ha negado. Este es un aspecto del amor al prójimo que a menudo es ignorado, pero que es vital para la construcción de un mundo más justo y compasivo. No confundan esto con activismo ciego o con la búsqueda de una utopía humana. La justicia que buscamos se basa en los principios eternos de la justicia de Dios. Buscamos reflejar su carácter en nuestro mundo, reconociendo que la verdadera y perfecta justicia solo vendrá con su reino. Pero mientras esperamos ese día, estamos llamados a ser agentes de su amor y su justicia en el aquí y el ahora. Mis queridos amigos, el amor al prójimo es un camino, no un destino. Es un viaje de por vida, lleno de desafíos, de oportunidades y de un crecimiento constante.
Habrá días en que fallaremos, días en que nos dejaremos llevar por el egoísmo o el resentimiento. Pero la belleza del Evangelio es que siempre hay gracia, siempre hay una oportunidad para arrepentirnos, para levantarnos y para empezar de nuevo. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. No permitan que sus fracasos pasados les impidan intentar amar hoy. Cada nuevo día es una nueva oportunidad para vivir el amor que Cristo nos ha mandado a vivir. Permitan que el Espíritu Santo les guíe, les fortalezca y les llene de un amor que trasciende todas las barreras y todas las divisiones. Recordemos siempre que el propósito de nuestra vida, como seguidores de Jesús, no es acumular riqueza, no es alcanzar fama, no es satisfacer nuestros propios deseos egoístas. El propósito de nuestra vida es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y al hacerlo, encontramos la verdadera realización, la verdadera paz y la verdadera alegría. En última instancia, es a través de este amor que nuestro mundo dividido comenzará a sanar. Es a través de este amor que la luz de Cristo brillará más intensamente en la oscuridad. Que cada uno de ustedes, mis amigos, se convierta en un faro de este amor transformador. No hay mensaje más urgente para nuestra generación. No hay mayor honor que ser un instrumento del amor de Dios en este mundo quebrantado. El Evangelio de Colosenses, capítulo 3, versículo 14, nos exhorta: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Que el amor sea el manto que les cubra, la fuerza que les impulse y la melodía que guíe sus pasos cada día. Este amor no es un añadido opcional a la fe, sino el lazo que lo une todo, la esencia misma de nuestra identidad en Cristo. Piensen en el poder unificador del amor. En un mundo que busca constantemente las diferencias para dividir, el amor busca los puntos en común para unir. Busca la humanidad compartida, el anhelo universal de ser amado, de ser aceptado, de ser valorado. Cuando miramos a nuestro prójimo a través de los ojos del amor, las barreras de raza, de idioma, de nacionalidad, de ideología, comienzan a desmoronarse. Nos damos cuenta de que, en lo profundo de nuestro ser, somos todos parte de la misma familia humana, creados por el mismo Dios. Yo les animo a meditar en estos principios, no solo en su mente, sino también en su corazón. Permitan que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre en las profundidades de su alma y les transforme desde adentro hacia afuera. Que el Espíritu Santo les revele nuevas formas de amar, nuevas oportunidades para servir, nuevas perspectivas para comprender a aquellos que antes les resultaban incomprensibles. No se desanimen por la magnitud de la tarea. La obra de amar a un mundo dividido es la obra de Dios, y Él les ha llamado a ser sus manos y sus pies en esta misión. No tienen que cambiar el mundo entero de una sola vez. Comiencen por su círculo de influencia, su familia, sus amigos, sus vecinos, su comunidad. Un acto de amor a la vez, una sonrisa a la vez, una palabra de aliento a la vez. Recuerden las palabras del Evangelio de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este versículo nos habla del poder restaurador del amor. El amor tiene la capacidad de perdonar, de olvidar, de sanar, de pasar por alto las ofensas y las debilidades. Es un bálsamo para las heridas del alma, un puente sobre las aguas turbulentas de la división. Cuando el mundo ve la iglesia o a los creyentes divididos por nimiedades, cuando ve la falta de amor entre aquellos que profesan seguir a Cristo, pierde su testimonio. Pero cuando el mundo ve a los creyentes amándose unos a otros con un amor genuino y extendiendo ese amor a los de afuera, entonces se detiene y toma nota. Entonces el mundo comienza a preguntar: ¿qué tienen estas personas que nosotros no tenemos? Y esa es nuestra oportunidad para señalarles al único que es la fuente de todo amor verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos amigos, los desafío hoy.
Los desafío a ir más allá de la mera tolerancia, más allá de la simple coexistencia pacífica. Los desafío a abrazar el amor radical de Cristo, a amar a su prójimo con la misma pasión, la misma compasión y el mismo sacrificio que Él nos ha mostrado. Que su vida sea un testimonio de la verdad, de que el amor es posible, incluso en el mundo más dividido. Que su vida sea un eco de las palabras de nuestro Salvador: amad los unos a los otros, como yo os he amado. No olvidemos que el amor al prójimo es un reflejo directo de nuestro amor por Dios. Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo podemos odiar o ignorar a nuestro hermano a quien sí vemos? El Evangelio de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, es contundente. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta es una verdad que nos confronta, que nos exige examinar nuestros corazones y nuestras actitudes. Si realmente amamos a Dios, ese amor se desbordará naturalmente hacia nuestros semejantes. No será una obligación pesada, sino una expresión gozosa de la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Será la prueba visible de que hemos pasado de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. En los tiempos que vivimos, llenos de incertidumbre, de conflictos y de confusión, el mensaje del amor al prójimo se erige como una roca firme, un ancla para nuestras almas. Nos ofrece una esperanza, no una esperanza ingenua o vacía, sino una esperanza arraigada en la verdad eterna de la palabra de Dios. Una esperanza que nos dice que, a pesar de las tinieblas, la luz del amor de Dios puede prevalecer, que a pesar de la división, la unidad en Cristo es posible, que a pesar del odio, el amor puede conquistar. Mis amigos, este es el legado que yo espero que dejemos. No un legado de riquezas ni de fama, sino un legado de amor. Que cuando las personas piensen en nosotros, piensen en individuos que amaron a Dios y que amaron a su prójimo. Que sus vidas sean un himno de amor, cantado en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Les animo a que, al finalizar este tiempo juntos, no solo reflexionen, sino que actúen. Den un paso de fe, extiendan una mano, hablen una palabra de aliento, ofrezcan un perdón, sirvan a alguien necesitado. Dejen que el amor de Cristo brille a través de ustedes, y verán cómo su propia vida se transforma y cómo poco a poco contribuyen a la transformación de este mundo. Que el Señor los bendiga abundantemente mientras caminan en el camino del amor. Amén.